Bueno, chicos, les decía que hoy vamos a trabajar con el problema de la recta tangente, ¿ok? Primero, recordar que una tangente, ¿verdad? Es una recta que toca un punto de algo, ¿no? Voy a poner acá un círculo, ¿no? Yo tengo un círculo. Ese círculo, pues, puede tocar un punto. Y ese punto, pues, podemos pensar en una recta que va a tocar ese punto. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esa recta es una recta tangente en un punto, que ese punto le podemos llamar, qué sé yo, le podemos llamar P. Eso es un concepto geométrico muy importante, ¿no? Y por lo tanto ustedes como estudiantes de ingeniería deben saberlo, ¿no? Eso debemos de tenerlo bien claro. Entonces, uno de los problemas que se había dejado durante mucho tiempo en espera, ¿verdad? De ser resuelto, por supuesto, era el problema de las tangentes, de las rectas tangentes, que finalmente pues fue resuelto con Newton, eh, apoyado por los conceptos de límite, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase. Entonces, recordemos de las clases de matemática básica, ¿verdad? Que la pendiente de una recta es igual al cambio que hay, ¿verdad? En los y sobre el cambio que hay en las x, ¿cierto? Esto le llamamos delta y, ¿cierto? Dividido entre delta x, ¿no? Bueno, pues básicamente, ¿qué es esto? Bueno, pues recordar, ¿no? Que si nosotros tenemos un plano cartesiano, eh, tenemos aquí X y Y. Entonces nosotros podemos, si tenemos dos puntos, podemos trazar una recta que toque a esos dos puntos, ¿de acuerdo? Que toque a esos dos puntos. ¿Ok? Lo voy a mover un poquito por acá. Y como pueden ver ustedes, esta recta, pues a este punto le podemos llamar, fíjense bien, le podemos llamar, si este es X1, este punto sería el punto Y1. Bueno, entonces vamos a tener la coordenada X1, Y1. Y a este punto que está acá, pues es el punto que tiene las coordenadas X2, Y2, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, ¿verdad? A ese cociente, ¿de acuerdo? A este cociente que tenemos acá, es decir, al cociente a la división entre esta distancia, ¿verdad? De Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que sería esto. Disculpen porque no lo puse por acá, pero lo voy a poner. Aquí sería X2, ¿verdad? Y este punto sería el Y2. Entonces, a ese cociente es lo que nosotros le llamamos pendiente, ¿no? Es una pendiente. Nosotros lo relacionamos con qué tan inclinado está algo, pero matemáticamente la pendiente no es más que la diferencia que hay entre esta distancia sobre la diferencia que hay entre esta distancia, ¿verdad? Que aquí está reflejado Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto es lo que nosotros entonces le llamamos pendiente. Ahora, pensemos en otro concepto, porque pensemos en el concepto de la recta secante. Voy a ponerlo aquí en otra diapositiva, ¿ok? Pero pensemos en esto. Pensemos que tenemos una curva y esa curva tiene dos puntos, ¿ok? ¿Verdad? Siempre en el plano cartesiano. Entonces, al tirar una recta, ¿verdad? Que pase por aquí, a esta recta le vamos a llamar recta secante. No es una recta tangente, sino que es una recta secante. Ok, entonces pensemos en lo siguiente. Si esta es una recta secante, a este punto, fíjense bien, a esto que tenemos aquí, ¿verdad? A este cociente le vamos a llamar delta X. Y a este cociente le vamos a llamar delta Y, ¿verdad? Así, tal cual, ¿no? Solo que
vamos a hacer una diferencia. Fíjense bien aquí. Vamos a llamarle a este punto. A este punto le voy a llamar así. Le voy a llamar C, coma, F de C. ¿Ok? Entonces, este es un punto C, F de C. Entonces, a este otro punto le voy a llamar, a este otro punto, fíjense bien, C, como este punto es inicial, C más delta X. Entonces le voy a llamar C más delta X, coma, F de C más delta X. Entonces, por supuesto, como es una recta secante, ¿verdad? Vamos entonces, vamos a ver que la pendiente no es más que, recuerden que la pendiente, ¿a qué era igual, chicos? A este punto menos este punto. Entonces le voy a llamar así, F de C más delta X menos F de C dividido entre el delta X. Bueno, recuerden que este es el delta Y, ¿cierto? El delta Y sobre el delta X. Pero el delta X no es más que la diferencia entre estos puntos. Fíjense bien. C más delta X menos C. Pero esto con esto se cancela, ¿verdad? Así que la pendiente va a ser igual a F de C más delta X menos F de C dividido entre delta X. Bueno, a esto que tenemos aquí, a este resultado, hagámosle algo, ¿verdad? Agreguémosle algo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa si este punto, si este delta X tiende a cero? Es decir, si este delta X tiende a ser cada vez más pequeño. ¿Ok? Piénsenlo. ¿Qué pasaría entonces si este delta X tiende a cero? ¿Qué es lo que va a pasar entonces con este punto? Supongamos, vaya, que este punto está fijo. Entonces, si nosotros hacemos que este delta X tienda a cero, entonces este otro punto, porque este punto se va a mover y se va a desplazar casi a la distancia, ¿verdad? Casi al mismo lugar donde está este otro punto. Es decir, que la recta secante se convierte en una tangente. ¿Ok? Se convierte en una tangente. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, a ver, entendamos el concepto. Vamos, pensémoslo. ¿Qué pasa si el delta X tiende a cero? Es decir, si el delta X se va haciendo cada vez más pequeño, es decir, esta distancia entre este punto y este punto van a tender a cero. Entonces lo que va a pasar es que esta recta se va a mover, ¿no? Se va a mover y este punto también se va a mover a tal grado de que los dos puntos se van a unir en uno mismo. Entonces esa recta tangente, repito, perdón, esa recta secante se convierte en una recta tangente. Y por lo tanto, pues vamos a escribir ahora el concepto de, bueno, la definición de la recta tangente con una pendiente M. ¿Ok? Y que luego, pues vamos a verlo, que es el concepto, pues el concepto, uno de los conceptos más importantes del cálculo, si no el más importante del cálculo, que es el concepto de la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada está en todo. ¿Ok? ¿Para qué sirvió esto? Bueno, ahora piénsenlo de otro modo. Supongamos que en esta curva que ustedes miran en negro es una curva de desplazamiento X. Es decir, ustedes pueden ir manejando en una carretera. ¿De acuerdo? Piensen que ustedes van manejando en una carretera a lo largo de esta curva, pero ustedes quieren saber cuál es la velocidad en cada instante. ¿Ok? A ver, el concepto de velocidad instantánea que responde Newton, ¿verdad? En su principio de matemática, está relacionado íntimamente con estas curvas, ¿no? Así que, bueno, que no les extrañe que cuando lleven física se van a dar cuenta que la derivada, es decir, la pendiente de la tangente a una curva de desplazamiento no es más que la velocidad instantánea, ¿ok? Ojo con eso porque está relacionado íntimamente con la física, ¿no? De hecho, Newton lo aborda desde el punto de vista de la física. Bueno, entonces vamos a dar ahora la definición de la recta tangente con una pendiente M, ¿ok?
Bueno, pues entonces aquí tenemos la definición, ¿verdad? Esta es la definición de la recta tangente con pendiente M, ¿verdad? A una curva. Entonces, lo que nos dice es la definición es lo siguiente. Si f está definido en un intervalo abierto que contiene a un número c, ¿verdad? O a un punto c, y además el límite existe, esto es muy importante, ¿verdad? Que el límite exista. Recuerden que hay muchas ocasiones en las que el límite no existe. Entonces, el límite, ¿verdad? Cuando el delta x tiende a cero, es decir, cuando esto tiende a cero, ¿verdad? Del delta y, de la pendiente, ¿verdad? El delta y sobre el delta x, que recordemos que el delta y, pues, es esto, ¿verdad? Según la construcción que habíamos hecho aquí arriba. F de c más delta x menos f de c sobre delta x, esto es igual a m. Entonces, a esa pendiente, ojo, ¿verdad? A esta pendiente, a esa pendiente que es la pendiente de la recta que pasa por este punto c, c, f de c y cuenta con pendiente m, esto es lo que nosotros le llamamos recta tangente a la gráfica de f en el punto c, f de c. Bueno, vamos entonces a calcular las pendientes, ¿verdad? A las pendientes de ciertas funciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un par de ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. Dice número 1. Encuentre la pendiente de la gráfica. Perdón, sí, de la gráfica de f de x igual a 3x más 11 en el punto 1,5. Fíjense bien, en el punto 1,5. Perdón, disculpen. Aquí el punto no es 1,5, es 1. Cuando x es 1, va a ser 1 por 3, 3 más 11, 14. Ok, entonces va a ser en el punto 1,14. Ok, solución. Fíjense bien, para esta solución no es nada del otro mundo. Bien, entonces lo que vamos a calcular es el límite, ¿verdad? Primero, recordar que C es 1, ¿verdad? C es 1, ¿ok? C es 1. Y por lo tanto, f de C, es decir, f de 1 es 3 por 1 más 11 es 14. ¿Ok? Entonces, nuestro punto de interés es C igual a 1. Ok, entonces vamos a ver pues el límite, esto va a ser igual al límite, cuando el delta x tiende a 0, de f de quién, chicos, de c, ¿verdad? Pero c es 1. 1 más delta x menos f de 1, ¿verdad? Recuerden que 1 es c dividido entre el delta x. Miren qué interesante esto, ¿eh? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando el delta x tiende a 0, ¿de quién? Fíjense bien, ¿quién es f de x? F de x es 3x más 11. Pero ¿quién es f de 1 más delta x? Bueno, en lugar de x vamos a poner 1 más delta x. ¿Ok? ¿Verdad? En lugar de x vamos a sustituirlo por 1 más delta x. Pero esto nosotros sabemos, bueno, que es 3 más 3 delta x más 11. Es decir, 3 más 1 más 11 es 14. Entonces sería 3 delta x más 14. Entonces lo vamos a poner aquí. 3 más delta x. Perdón, sí, 3 delta x, disculpen. Voy a poner acá. 3 delta x más 14 menos f de 1. F de 1 es 14 dividido entre delta x. Pero vean que esto y esto se cancelan, ¿no? Y nos va a quedar que esto es el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién, chicos? De 3 delta x sobre delta x.
recuerden que esto y esto se cancela. Y nos queda entonces el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién, chicos? De 3, ¿verdad? Pero recuerden que el límite, aquí la variable es delta x, pero el límite de una constante es la constante, así que esto va a ser igual a 3. Significa entonces que la pendiente de esa recta va a ser 3 siempre. ¿Ok? 3 siempre. Y esto tiene sentido, fíjense bien. Tiene sentido porque si ustedes recuerdan, esta recta, esta es una recta, ¿no? Lo vieron en matemática 1. Esta recta tiene una pendiente constante. Y la pendiente no es más que el coeficiente de la variable x. Ok, entonces la pendiente en cualquier punto, no solamente en uno, sino que en cualquier punto siempre va a ser 3. Ok, siempre va a ser 3. Este es el caso de una pendiente que es una pendiente constante. Ok. Bien, vamos a poner un segundo ejemplo. Fíjense bien, ejemplo 2. Que f de x sea igual a menos 2x al cuadrado más 5, ¿verdad? En el punto, menos 1, coma, bueno, cuando este debería ser 3, ¿verdad? Este punto debería ser menos 1,3. ¿Por qué? Bueno, yo debo ser coherente, ¿verdad? Consistente, ¿verdad? Porque miren, cuando x vale menos 1 al cuadrado es 1 positivo y 1 por menos 2 es menos 2. Menos 2 más 5, menos 2 más 5 es 3. ¿Ok? Entonces el punto debe ser menos 1,3. Pero bueno, vamos a hacer entonces, vamos a calcular la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? A esta curva. Esta es una parábola, recuerden. Yo sí puedo poner una parábola, ¿verdad? Y aquí, pues la pendiente sí va a variar, ¿ok? Sí va a variar, no como en el caso anterior. Punto de interés. C es negativo 1. ¿Ok? Como C es negativo 1, vamos a calcular entonces, vamos a ver la solución. La solución a esto es lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a decir así, vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de f de c. ¿Quién es c? Menos 1 más el delta x menos f de menos 1 dividido entre el delta x. Entonces esto va a ser igual al límite. Pero vamos a ponerlo acá. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Bueno, vamos a poner acá, miren, sería menos 2 por menos 1 más delta x al cuadrado menos f de menos 1. Ah, pero f de menos 1, miren quién es. Es 3. Este sí que lo vamos a poner aquí de un solo. Es 3. Dividido entre delta x. Así que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de menos 2 por primer término al cuadrado, 1, menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, menos 3, dividido entre delta x. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de menos 2 más 4 delta x menos 2 delta x al cuadrado menos 3 dividido entre delta x. Ok, me voy para arriba entonces. Límite cuando delta x tiende a 0 de, bueno, sería menos 2 delta x al cuadrado más 4 delta x menos 5 dividido entre delta x. Ah, espérenme, permítame que aquí
aquí hay algo que tengo que corregir, permítame. Vamos a poner acá, miren, f de menos 1 más delta x. Esto es igual a menos 2 por, miren, menos 1 más delta x al cuadrado más 5. Disculpen, aquí hay un error, ¿verdad? Porque sería menos 2 por 1 menos 2 delta x más delta x al cuadrado más 5. O sea que aquí me hace falta un más 5. Vamos a borrar. Vamos a borrar esta parte. Entonces sería aquí más 5 menos 3. Entonces esto es 2, ¿verdad? Esto era lo único que hacía falta, 2. Pero este 2 con este 2, miren, se cancela. O sea que este no lo voy a poner ahí. Ya está, ¿verdad? Ya está. Entonces aquí nos va a quedar 4 delta x, aquí está, y menos 2 delta x al cuadrado. Entonces ahora sí vamos a calcular el límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de menos 2 delta x al cuadrado, ¿verdad? Sobre delta x más 4 delta x sobre delta x. Esto y esto se cancela. Este con uno de estos también se cancela. Y nos queda que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de menos 2 delta x más 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este delta x, fíjense bien, cuando este delta x vamos a ver. Sí, ¿verdad? Así lo vamos a dejar, ¿verdad? Cuando este delta x tienda a 0, entonces todo esto va a tender a 0 y por lo tanto la pendiente va a valer 4. ¿Ok? La pendiente va a valer 4. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a graficar, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Vamos a usar la herramienta Desmos a continuación. Ok, este es el gráfico que teníamos, ¿no? Menos 2x al cuadrado más 5. Ahora imagínense lo siguiente. Miren, no he intentado construir una recta tangente, pero piensen, aquí está el punto menos 1, miren. El punto menos 1 está aproximado aquí, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden ver, ahí está, menos 1,3. ¿Verdad? Eso habíamos dicho, ¿se acuerdan que era el punto menos 1,3? Si ustedes ponen una pendiente, una tangente a esa curva, esa tangente va a tener una pendiente 4, ¿ok? 4 positivo. Ahora mismo yo no puedo construirlo, ¿por qué? Bueno, pues porque no he dado la definición del concepto que quiero que ustedes entiendan, pero imagínense lo siguiente, si yo tengo aquí una recta, esta recta debe de tocar al punto 1,3, menos 1,3, ¿lo ven? Si esa recta, la única manera, fíjense bien, la única manera que sea una tangente es que esa pendiente tenga pendiente 4 positivo. Recuerden que las pendientes positivas, ¿verdad? Están tiradas hacia la derecha, no hacia la izquierda, ¿verdad? Las pendientes negativas sí están tiradas hacia la izquierda geométricamente, pero esta no, ¿verdad? Entonces 4. Ahora, si ustedes se van al otro lado, pues sí se van a dar cuenta que en 1,3, ¿ven? Hay simetría en esta gráfica. Entonces, en ese caso, sí, la pendiente sería negativo 4. ¿Ok? No sé si me voy a explicar, me doy a entender. ¿Verdad? La pendiente, el valor de las pendientes, ustedes en matemática 1 vieron. A ver, si yo tiro una pendiente, entonces esa pendiente va a venir acá. Miren, aquí. ¿Verdad? Esta pendiente va a tener una pendiente 4. Pero a medida ustedes cambian de X, por supuesto el valor de la pendiente también va a ser negativo. Por ejemplo, acá, ¿cuál va a ser la pendiente? La pendiente va a ser horizontal. La única manera de poner una tangente es que esa tangente sea horizontal. Y el valor de la pendiente, por ende, es 0. Pero por este lado, las pendientes van a ser positivas porque están tiradas hacia la derecha, las pendientes, ¿no? O las rectas tangentes, ¿no? Aquí, tiradas hacia la izquierda, pendiente negativa. Aquí, tiradas hacia la derecha, pendientes positivas. Este es un concepto muy importante, ¿ok? Este es uno de los conceptos más importantes de
del cálculo, ¿no? Del cálculo. ¿Por qué? Porque a partir de ustedes pueden calcular, o el límite, ¿verdad? El mismo límite nos lleva a la definición de la derivada, ¿verdad? Que es el concepto que queremos entender. Y a partir de eso, pues entendemos, ¿verdad? Lo demás. Bien. Vamos a, entonces ahora a continuación en ver otro ejemplo, ¿verdad? Ok. Bien, entonces aquí C sería, ¿verdad? C sería solución. C es 2. Ok, C es 2. Entonces vamos a calcular el límite cuando delta X tiende a 0, ¿de quién? Bueno, pues de f de 2 más delta X, o más delta T, mejor le vamos a llamar, ¿verdad? Porque ya cambiamos de letra, ¿no? Vamos a ponerle así, delta T. Delta T tiende a 0, más delta T menos f de 2, dividido entre delta T. Entonces, esto va a ser igual al límite, ¿verdad? Cuando delta T tiende a 0, ¿de quién? De 3 por 2 más delta T, menos 2 más delta T al cuadrado, menos f de 2. Pero fíjense bien que f de 2, ¿verdad? Este es 2, ¿no? Este sería f de c. Y este punto que está acá es f, perdón, esto es c, disculpen. Esto es c y esto es f de c. Entonces, f de c, f de 2 es 2. ¿Ok? Es 2. Dividido todo entre delta t. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0. Y aquí vamos a poner 3 por 2, 6, más 3 delta t, más, perdón, menos. Aquí vamos a aplicar, sería menos 4 más 4 delta t, más delta t al cuadrado, menos 2. Todo dividido entre delta t. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0, de 6 más 3 delta t, menos 4 delta t, menos delta t al cuadrado, menos 2. Dividido todo entre delta t. Y vean que aquí algunas cosas se van a cancelar. Por ejemplo, con este son términos semejantes, ¿cierto? Entonces, ven, eso se puede cancelar. Entonces nos va a quedar límite cuando delta t tiende a 0 de este 3 menos esto es menos delta t. Menos delta t al cuadrado dividido entre delta t. Pero esto es igual al límite cuando delta t tiende a 0. Esto entre esto es menos 1. Esto entre esto es menos delta t. Pero como delta t tiende a 0, todo esto tiende a 0, ¿no? Así que esto es menos 1. Eso significa entonces que la pendiente, ojo, la pendiente es negativa, está tirada hacia la izquierda cuando toca el punto de la gráfica en 2,2. Ok, cuando toca en 2,2, esa pendiente es negativa, es decir, que está tirada hacia la izquierda. Esos conceptos son muy importantes que ustedes han aprendido en álgebra, ¿de acuerdo? En álgebra. Bueno, en su curso de matemática 1, por supuesto. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Podemos hacer Lich, que delta t sea igual a 0 solo cuando ya no está en una fracción, ¿verdad? A ver, delta t tiende a 0.
Pero, ¿cómo así? En qué caso? A ver, delta t no es cero, tiende a cero, es decir, tiende a ser muy pequeñito, pero no llega a cero, ¿ok? Microscópicamente pequeño, pero nunca es cero. Entonces, en este caso, al tener este cociente, ¿verdad? Miren, entre esto es menos 1. Y este delta t al cuadrado entre delta t es delta t. Por lo tanto, cuando delta t tiende a 0, este tiende a 0. Y nos va a quedar menos 1 aquí. ¿Lo ven? Menos 1 aquí. Y ya está. Ok. Bueno, nos vamos a quedar acá entonces y nos vamos a ver el viernes, ¿ok?